Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que ustedes vayan a acceder a ver este video. El día de hoy vamos a acercarnos un poco a lo que corresponde a nuestra guía de la ciencia. Inicialmente quiero compartir con ustedes nuestro folleto, pues en realidad no tengo en este momento conocimiento si ya tuvieron ustedes en sus manos el folleto, entonces en este momento me permito compartirlo. Desafío Científico 2021. Estaremos realizando durante el segundo periodo académico actividades dirigidas a la experimentación, el conocimiento científico, la creatividad y la posibilidad de reflexionar acerca del cuidado y protección de nuestro entorno, valorar los recursos naturales y reconocer las acciones que como seres humanos podemos promover. El desafío está dirigido a todos los estudiantes de la institución, desde preescolar hasta grado 11. Contará con una valoración del 50% en las asignaturas correspondientes al campo científico. Nos dice entonces: participa, disfruta, aprende y cuida tu planeta. Deja brillar en ti la creatividad que te hace un ser irreemplazable en el universo. Campo científico tecnológico, quienes somos los que estamos a cargo de este gran desafío científico 2021. La metodología. Los docentes del campo hemos preparado actividades encaminadas a la participación de los estudiantes y a sus familias en la elaboración, diseño y o aplicación de experimentos en los cuales se profundiza en dos grandes enfoques: biodiversidad y ambiente, uno de ellos, y el otro ecología y entorno ambiental, y obviamente las relaciones que pues se establecen en estos dos grandes grupos o en estos dos grandes enfoques, los cuales hacen parte de la formación ambiental y del propósito de nuestro PRA institucional, nuestro proyecto ambiental escolar. Las guías se encuentran diseñadas por ciclos y en cada una recibirán las especificaciones particulares en cuanto a tiempos de entrega y evidencias, porque varían un poco entre las guías de primaria y las guías de secundaria, así como los docentes responsables de cada ciclo. Entonces, en este costado tenemos cómo quedaron organizados los ciclos. El ciclo 1 corresponde a grados preescolar, primero y segundo; ciclo 2, grados tercero, cuarto y quinto; ciclo 3, grados sexto y séptimo. La docente que está acompañando este proceso es la profesora Yadi. Ciclo 4, grados octavo y noveno, y quienes están acompañando este proceso son la profesora Angie Manrique y la profesora Rosa Isabel. En el ciclo 5 tenemos grados décimo y grado undécimo, y quienes estaremos acompañando este proceso somos el profesor Felipe y pues quien les habla. Recuerda, en caso de presentar dudas, comunícate con el docente encargado de tu guía. En el encabezado aparecen los docentes encargados, y si pues aún así persisten las dudas, entonces puedes comunicarte con los docentes encargados del área. ¿Listo? O que pertenecen al campo. Ahora sí vamos a dirigirnos a nuestra guía, y para esto pues vamos a hacer como de costumbre un recorrido a través de lo que nos propone la guía. ¿Listo? Entonces básicamente es una invitación. Como proceso de eje temático establecemos la participación del campo científico tecnológico en la promoción del cuidado, experimentación e innovación a través del desafío científico propuesto desde el PRA institucional. Ese es como el eje fundamental en este aspecto. Tenemos entonces el objetivo principal, el de solución de problemas prioritarios con tecnologías de bajo costo. ¿Qué implica esto? Que en cada uno de los espacios cotidianos que nosotros habitamos nos damos cuenta que hay algunos inconvenientes, problemáticas o situaciones que posiblemente nosotros quisiéramos resolver. Dentro de nuestra capacidad mental y nuestra creatividad está el hecho de poder plantear soluciones a esas problemáticas, e incluso poder vincular en el caso de nosotros de la media técnica décimo y 11, poder vincular esos proyectos que nosotros proponemos o que están propuestos desde el área agropecuaria, ¿sí? Algún aspecto en particular que nosotros querramos resaltar o que podamos aprovechar a través del desarrollo de este proyecto científico. Hay algo que sí quiero quizás
manifestarles, y es que no veamos la participación en el desafío científico en primera instancia como una obligación, porque pues si bien es cierto, corresponde al 50% de la nota en las asignaturas, no significa que yo vaya a estar, vuelvo y digo, obligado a que esa nota sea como lo que me mueva o lo que me motive. Lo que nosotros queremos desde el área y como tal desde nosotros como docentes del área técnica, el profesor Felipe y yo, queremos despertar en ustedes la posibilidad de fortalecer ese proyecto que ustedes están trabajando desde el área técnica, independiente de cuál sea el enfoque que tengan, si es agrícola, si es pecuario, qué actividad, qué implemento, qué instrumento, algunos materiales para el trabajo de campo, algunos materiales para el análisis de datos, o sea, de acuerdo al proyecto que ustedes tienen, poder fortalecer desde esta guía ese proceso que ustedes llevan, ¿sí? Entonces, para ello es importante que cuando se comuniquen con nosotros para recibir asesorías y demás con respecto a esta guía del campo científico, nos expliquen muy bien cuál es el proyecto que ustedes tienen con el campo, con la técnica, perdón, con las asignaturas de la técnica, y así nosotros podemos quizás guiar este prototipo. ¿Listo? Entonces, antes de que desde ya nos estemos quizás frenando a poder hacer algo diferente, no necesariamente con costos altos, y en algún momento lo manifestaba alguien, y es que lo ideal es que nosotros podamos aprovechar incluso lo que nos proporciona el entorno, lo que quizás en nuestras casas tenemos, no estamos pidiendo, perdón, no estamos pidiendo que compren materiales o que tengan que acceder de cierto modo a instrumentos o elementos de alto costo, porque bien lo dice, nuestro objetivo es tratar de resolver problemas prioritarios con tecnologías de bajo costo. Y esto es muy importante aclararlo, y es que no estamos justificando que haya una inversión alta. Por el contrario, queremos que dentro de lo que ustedes planteen se haga el uso de material reciclable, se haga uso de materiales que ustedes encuentran en el entorno y que les van a facilitar, uno, la adquisición de los materiales, y dos, el manejo que le vayan a dar a ese tipo de instrumentos para la fabricación del prototipo. Entonces, este es como el abrebocas y quizás la motivación, chicos, para que tratemos de en algún momento cerrar nuestros ojos y soñar acerca de qué es lo que queremos o cómo podríamos visualizar algo innovador, algo bonito o algo que obviamente nos enriquezca cuando nosotros tengamos que sustentar o ustedes tengan que sustentar su proyecto de investigación que está en la técnica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un recorrido por la guía. Voy a dar algunos tips o algunas explicaciones acerca de lo que es un prototipo, los tipos de prototipos y la manera como se desarrolla un prototipo, para que ustedes tengan claro de cuáles son los aspectos fundamentales que vamos a evaluar en primera instancia y que vamos a estar recibiendo y asesorando. ¿Listo? Entonces, apreciado estudiante, te invitamos a participar en el fortalecimiento de nuestras habilidades científicas a través del diseño de prototipos de aplicación en tecnologías apropiadas. Recordemos que las tecnologías apropiadas es un aspecto, un enfoque que nosotros venimos trabajando desde tiempos anteriores, desde años anteriores en nuestro colegio, y que están enfocados al ámbito científico en el fortalecimiento y en la reflexión que nosotros hacemos de manera constante, y que obviamente busca o propende por la protección del ambiente y la mitigación de esos daños que de cierto modo nosotros en nuestra cotidianidad ocasionamos a los ecosistemas. ¿Listo? A lo largo de la guía encontrarás instrucciones para el desarrollo del mismo, que es lo que nosotros vamos a analizar en este momento. Entonces, aquí encontramos generalidades de los prototipos. Hay un concepto principal, y es que el prototipo es una muestra, ¿sí?, de lo que posiblemente yo vaya a proyectar en grande, ¿sí? Por eso quisimos dejar la guía en unos pasos fundamentales, uno que es como el inicio o el bosquejo inicial o el borrador inicial,
de cómo yo veo ese prototipo y qué es lo que quiero hacer, y posteriormente entonces ya una materialización de ese prototipo que yo había propuesto. Entonces se trata de una simulación del artículo final que se pretende mostrar o vender y que soporta un proyecto, un producto o un invento. Un primer modelo que permitirá corroborar que el producto cumple con las características concretas pautadas, y es que puede probarlo en su contexto real, explorando su uso. Un prototipo es un modelo, una representación, una demostración o una simulación fácilmente ampliable y modificable en un software. En este caso, nosotros de acuerdo a las facilidades tecnológicas o del material que hay a nuestro alcance en cuanto a lo que tiene que ver con computadores y demás, pues no va a ser tan fácil que yo diga voy a modificar todo un software, pero sí puedo hacer uso de los materiales que tengo a la mano. Entonces, si la imagen yo no la puedo realizar en un computador, puedo hacerlo a través de un dibujo, y en eso nosotros los profes somos muy conscientes de cuáles son nuestras, cuál es nuestra situación y desde qué punto de vista debemos evaluarlo, porque vuelvo y digo, no todos tenemos el acceso a ese software, a esas tecnologías que nos ofrecen los sistemas operativos en los computadores. ¿Listo? Entonces puede ser un software, un producto planificado, probablemente se pueden incluir dentro de sus características características muy similares al producto que se va a generar de forma final. Pero este prototipo facilita reconocer posibles falencias y modificarlas para obtener un resultado acorde a los propósitos. Un prototipo puede ser desde un pequeño trozo de papel con dibujos sencillos, y aquí es donde yo les digo a ustedes, dejen volar su imaginación y permítanse ustedes mismos reconocer esa creatividad que hay dentro, esa posibilidad de reconocer cuáles son las problemáticas que se dan en nuestro entorno y cómo desde nuestra operatividad cotidiana podemos modificar ese ambiente para que esas problemáticas disminuyan o se mitiguen. Entonces, hasta un elaborado y complejo software, de hecho, se puede presentar bajo dos categorías. Entonces, en un ordenador en formato 3D, que por supuesto nuestros computadores, o sea, es difícil que tengan ese software encargado de hacer los trabajos en forma 3D. Sin embargo, pues si alguno llega a tenerlo, pues igual lo estaremos analizando. ¿Listo? Recibiendo el nombre de prototipos de baja fidelidad, puesto que en la representación se utilizan materiales diferentes a los del producto final. Si yo estoy pensando en que en la imagen que yo proyecto es voy a tomar como ejemplo uno de los prototipos que nos muestran allí, y es que yo voy a proponer no sé, una caja de madera que me sirva como molino, sí, o sea, algo loco que se me ocurre en este momento, y en el prototipo que yo presento en el computador, pues se ve genial, pero cuando yo lo voy a aplicar o cuando ya lo voy a construir, entonces me doy cuenta que los materiales quizás no debían ser madera, era más fácil utilizar canastas de plástico que tenía en la mano. Entonces, esto me permite a mí reconocer si el prototipo es viable o no es viable. Entonces, cuando yo lo hago directamente como prototipos de baja fidelidad, debo estar muy pendiente de los materiales, y los prototipos por lo general deben ser ensayados, ¿sí? Cuando usted vaya a ensayar su prototipo, cuando usted vaya a ponerlo en práctica, no dude en ese momento en grabar, ¿sí? Utilice medios en los que usted pueda capturar ese momento en el que usted está, vuelvo a mi caja de madera, a mi molino, en el que usted está moliendo, ¿sí? Y funcionó hasta cierto punto y se le partió la palanca. Pues, grábelo, porque eso hace parte de su proceso. O sea, no se trata únicamente de que usted nos presente a nosotros un proyecto final en donde haya una total perfección o en donde todo haya salido como se esperaba, porque es que en realidad la vida, los procesos de investigación, los procesos de creación de prototipos son así. Sí, el prototipo se genera, se construye el diseño, comienza a
a materializarse o a crearse, y luego yo tengo que probar si esas propuestas o esas hipótesis con las que yo venía para que funcionara mi prototipo funcionan o no funcionan. Sí, eso lo debemos nosotros tener claro. Entonces, lo que nosotros queremos es que usted nos facilite o nos permita conocer cuáles son esos procesos que llevan en la construcción de su prototipo. ¿Listo? Entonces, eso a grandes rasgos. Tenemos una producción exacta del producto final. Si ustedes en el prototipo que proponen hay materiales de muy alto costo, ¿sí? Lo que yo voy es que podemos hacer o se debería hacer entonces un diseño en papel, ¿sí? Otro que se hiciera estilo maqueta, ¿sí? Y que ese prototipo quede en ese estilo maqueta en donde se pueda aplicar o se pueda poner en práctica, ¿sí? Lo que posiblemente, bien sea en 1 año o en 2 años, usted pueda implementar en la finca o en la granja en la que vive o en los cultivos en los que tiene, porque usted ya tiene visualizado ese prototipo, ¿sí? Y posiblemente esos proyectos que nosotros planteamos ahorita puedan trascender y puedan llegar a un futuro y que puedan servirle no solo a ustedes, sino también a otras familias. Bueno, ¿qué más tenemos nosotros aquí? Usos y características. El prototipo se usa para obtener los requerimientos del usuario. Su principal propósito es obtener y validar los requerimientos esenciales. El proceso de desarrollo y empleo de prototipos tiene las siguientes características. 1, que debe ser una aplicación funcional, es decir, que a nivel del entorno, a nivel personal, a nivel profesional o en el caso de ustedes a nivel educativo, debe tener una función, debe servir para algo. Por eso nosotros lo pensamos desde el punto de vista en que pudiese enriquecer el proyecto que ustedes están desarrollando, ¿sí? O sea, si el proyecto de ustedes está guiado hacia el cultivo de tal planta o tal fruta, ¿sí? No sé, en este momento no podría dar un nombre específico, pues yo puedo pensar, por ejemplo, en cómo voy a construir un prototipo de riego, sí, que me facilite a mí hacer todo el recorrido por cada una de las placetas y demás que yo he determinado para hacer ese cultivo y esa siembra. Bueno, la siembra, bueno, todo el proceso. Entonces, ¿qué material yo puedo construir o qué prototipo que me facilite, que ayude en el proceso y no necesariamente que yo tenga que hacer otro proyecto diferente? No, es que yo puedo enriquecer mi proyecto y a partir de allí estimular otros procesos que están relacionados con el desarrollo del pensamiento científico. Entonces tenemos aquí una muestra de que todo viene a partir de las ideas. Posteriormente yo comienzo a hacer un diseño, una organización, no solo mental, sino también debo plasmarlo y luego entonces comienzo a construir el prototipo de cómo sería ese objeto que yo propongo. Y pues adicional entonces nos están diciendo que los prototipos nos permiten que las ideas se materialicen y puedan tener una función, un rendimiento, una producción que al mismo tiempo sean útiles y le den bien sea a la empresa o en el caso de nosotros a cada uno de ustedes la oportunidad de generar nuevos productos o que les permita también desarrollar procesos mentales de avance. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Les estaba mostrando entonces cuál es el proceso y el desarrollo para el empleo de los prototipos. Aquí vamos a ver los tipos de prototipos. Algunos están basados en simplemente objetos físicos, que parten o van desde bosquejos y dibujos, posteriormente maquetas o modelos de volumen, ¿sí? Y en algunos casos alcanzan hasta este punto, que es el que corresponde a prototipos funcionales tecnológicos. Estos dependen de la posibilidad que ustedes tengan de adquisición del material, por supuesto que no llegue a ser tan costoso y que tengan la factibilidad al momento de fabricarlo o de generarlo. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, nuestra primera parte iría en bosquejos y dibujos. Mínimo la segunda parte debe ir a maquetas y modelos volumétricos.
y pues en algunos casos en los que puedan, lo ideal sería llegar a prototipos funcionales, ¿listo? Es decir, que la herramienta que yo haya fabricado ya tenga un tamaño real y pueda ser aplicable desde ese punto de vista, ¿listo? Por otro lado, tenemos modelos digitales. Estos la mayoría se aplican o se realizan a través de medios tecnológicos, ¿sí? Software, aplicaciones y demás que nos permiten hacer esos mismos modelos, bosquejos, dibujos y demás, pero desde aplicaciones que permiten hacerlo a través del computador. Y otros pues entonces ya corresponden a servicios, recreación real o simulación de atención uso del servicio, una maqueta de planta con recorridos e interacción del usuario. Esta aplicaría en el caso de algún proyecto, o sea, dependiendo de cómo nosotros analicemos y veamos los proyectos que ustedes están haciendo. Un proyecto desde el cual entonces se puede hacer la estructura completa, la maqueta completa de la planta o de las, cuando me refiero a plantas me refiero a los pisos o las divisiones y demás que vayan ustedes a realizar. ¿Listo? Etapas para el diseño del prototipo. Antes de iniciar con estas etapas, quiero compartir con ustedes uno de los videos que están propuestos en la guía, en el que nos dice qué es un prototipo. ¿Listo? Voy a detenerme un momento en esta. Básicamente porque es que estos tips que nos presentan aquí nos permiten ser un poco más sensatos acerca de qué es lo que nosotros como docentes queremos. Entonces nos dice que haz que tu propio prototipo muestre todas las partes de tu idea. Eso que a nosotros se nos ocurrió o esa lucecita que se nos encendió al momento de generar nuestra idea requiere de que ese prototipo tenga todo lo que nosotros queríamos. Si yo me lo soñé con que tenía cierto color o la madera iba pintada de X o Y color, bueno, no sé, trata de hacerlo lo más parecido posible a esa primera idea que tuviste. Usa tu imaginación para ver cómo puedes usar los materiales bien que te han dado, que en este caso no son los que te van a dar, porque tú los vas a buscar y tú vas a mirar cuáles son los que más se ajustan a esa idea inicial y decide quién va a usar tu prototipo y qué partes de tu prototipo te gustaría que esa persona use. En este aspecto, piensa en qué funcionalidad tendría ese prototipo que tú vas a construir para que tú lo puedas usar
¿sí? En el proyecto que estás desarrollando. ¿Listo? Vuelvo y digo, ya analizaremos en cada caso cuál sería el propósito o por dónde se podría encaminar. Sí es importante, chicos, por favor, que no esperen al último momento, ¿sí? Nosotros dejamos abierta la cuestión aquí con esta guía, con un tiempo más prolongado, pero es de vital importancia que desde ya ustedes se acerquen a cada uno de nosotros y nos digan, profe, mi proyecto está encaminado a esto, ¿qué tal si yo fabrico o yo construyo tal prototipo o hago este prototipo o tengo esta idea? Sí, pero les pido que por favor no esperen al último día para que tengan la oportunidad de desarrollar ese prototipo. No importa si el prototipo es bonito o feo, pilas con eso. Yo no puedo dejarme llevar por la idea de los demás cuando me están diciendo, no, pero eso tan feo, o eso para qué le va a servir, o eso por qué, no, a usted cómo se le ocurre. No, miren que las ideas más locas o las ideas más salidas en algunos casos de los límites o de los rangos son aquellas que con el tiempo le han permitido incluso a los científicos pensar y ver más allá de lo que ven con los ojos. O sea, imaginar otros espacios, imaginar otras percepciones y al mismo tiempo comenzar a indagar de qué es lo que pueden hacer, no solo por la ciencia, sino también por nuestro planeta. No pierdas tiempo planeando, es comenzar a construir. Tengo la idea y voy a comenzar a ejecutarla. ¿Listo? Entonces quería que vieran este videito y vamos entonces a continuar aquí. Etapas del diseño, etapas para el diseño del prototipo. El primero, pues, es una investigación preliminar, que es lo que nosotros hacemos en este aspecto, de delimitar el objeto, la función y la factibilidad. O sea, si es factible que yo lo haga o no lo haga. En esta parte, en esta sección que estoy señalando aquí, están los nombres específicos de cada fase, pero a este costado yo lo estoy relacionando con lo que cada uno de ustedes debe hacer con respecto a lo que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, en la investigación preliminar, lo que ustedes van a hacer es definir el problema. ¿Para qué le va a servir a usted ese prototipo? ¿Sí? Definición del problema y por qué le va a servir de acuerdo al proyecto de investigación que usted está planteando o que está trabajando con las profesoras de la técnica. ¿Listo? Análisis y especificación. Entonces aquí se describe el objetivo principal y las características del objeto. Entonces, en este aspecto, ¿qué deben hacer ustedes? Responder al nombre del producto, qué nombre le van a dar a ese prototipo, al nombre del producto, el objeto y demás, los materiales y el proceso, ¿sí? De cómo van a hacer ese prototipado y las características, ¿listo? De acuerdo a los pasos que nosotros les establecemos o les indicamos ahorita en un momento, les voy a explicar, ¿listo? Diseño y construcción, o sea que después de que yo ya tengo claro el objetivo y qué es lo que voy a hacer y cuáles son los materiales que voy a utilizar, voy a comenzar a ejecutar, a materializar eso que tengo en mente, ¿listo? Dice, aquí se encuentran todos los pasos para la elaboración del prototipo propuesto. ¿Cuáles son? ¿O qué es lo que, perdón, debo tener en cuenta? Los materiales que voy a utilizar, definición y alistamiento de los materiales e instrumentos necesarios para la elaboración del prototipo, bien sea cartón, plástico, tubos PVC, plastilina, silicona, cuerdas, poleas, motores, tornillos, maderas, cajas, botellas plásticas, acá me falta una S, todo lo que usted considere que va a utilizar. Si en el primer bosquejo usted colocó 20 materiales, no importa, colóquelos. ¿Sí? Que si más adelante de esos 20 solo utilizó 12, no importa, ¿sí? Es material que va a estar allí de cierto modo a disposición por si el prototipo no funciona o por si usted más adelante en unos meses, en unos años y demás se da cuenta que quizás los tubos de PVC no funcionan, pero que posiblemente el plástico sí. ¿Sí? O sea, va cambiando los materiales de acuerdo a las necesidades o el prototipo que haya planteado. Y entonces, viene aquí el boceto inicial. El boceto inicial va a ser el dibujo, ¿sí? O el diseño. O sea, si usted no va a hacer el dibujo a mano, tiene que hacer el dibujo a través de Paint o de uno de los programas que
que tenga su computador y que le permita hacerlo gráfico y visual, ¿sí? Que nos permita a nosotros conocer de qué se trata su idea inicial. Si usted me va a presentar el dibujo o nos va a presentar el dibujo, le pido que por favor hágalo de acuerdo a las reglas o a las normas que se establecen más adelante, ¿sí? En una hoja completa, un dibujo grande que se entienda, utilice colores definidos, vuelvo y digo, si en su idea parecía que le iba a hacer con verde y pepitas moradas, bueno, no sé, hágalo. Hágalo como usted, porque es que a partir de ese boceto inicial, es que yo digo, si fulanito de tal hizo el prototipo de acuerdo a ese boceto que me presentó primero, ¿sí? Porque si usted a mí me está proponiendo la caja de madera que funciona como el molino y luego me va a presentar una maqueta sobre un colegio X, no funciona. O sea, la idea de crear prototipos o de hacer prototipos y trabajar con este mecanismo de trabajo y de materialización es esa, que el prototipo, lo que yo me propongo, esté relacionado con lo que yo voy a presentar, ¿sí? Independiente, en eso debemos ser claros, independiente de que este llegue a funcionar al 100% o quizás presente algunas falencias. Sí, porque eso nosotros lo vamos a entender, pero que usted me presente un boceto inicial de una cosa y luego me salga con otra, ¿listo? Entonces es importante que estemos en constante comunicación. Ahora, si usted decidió o usted en este momento está recibiendo asesoría de uno de nosotros, ¿sí? Y quizás la idea que yo le propongo es muy diferente y de usted después fue y habló con el profe Felipe y ya le dio otra idea, por favor, permítanos a nosotros saber con cuál idea se va a ir. O sea, claro, y en el momento claro o clara, ¿no? Permítanos conocer y díganos. Ustedes me dicen, profe, no, mira, el profe Felipe me dijo que podía construirlo por este lado, puedo hacer esto. Claro, nosotros estamos abiertos a eso. Sí, a que podamos estar interactuando y podamos estar resolviendo y por supuesto podamos estarlos apoyando en todo sentido. ¿Listo? Si más adelante por alguna razón nosotros definimos que uno de nosotros trabaja con 10º y el otro con 11, pues ya eso nosotros se los estaremos informando. Pero por lo pronto trabajamos los dos. ¿Listo? Posterior a ese boceto inicial, entonces viene la metodología o el paso a paso. Es usted que eso que propuso, ¿cómo lo está haciendo? ¿Sí? Definición y seguimiento de las instrucciones para la elaboración del prototipo en 3D. ¿Sí? Es decir, usted ya va a empezar a materializar eso que tenía en plano, en 2 dimensiones, en un papel o en una pantalla. Ahora va a empezar a construir. Entonces, usted nos describe qué hace, cuáles son los pasos para la elaboración. Entonces, el alistamiento, el ensamble, el corte, la unión, los elementos que usted determine de acuerdo al prototipo que está presentando. Luego viene la evaluación, que es la verificación de los requerimientos y el funcionamiento. Entonces, para esto se deben realizar las pruebas que permitan verificar que el producto está acorde a los propósitos. De lo contrario, se debe hacer un rediseño. Entonces, aquí en esta parte, como el tiempo, ¿sí? No necesariamente es igual para todos. Si usted inicia muy juicioso, ¿sí? Lo más seguro es que si tiene que modificar alguna cosita, lo puede hacer. Por eso es importante que cuando usted vaya a probar o a poner en práctica su prototipo, grabe, ¿sí? Porque es más fácil que usted me diga, no, profe, mira, lo puse en práctica, pero se me dañó total o se nos dañó total, entonces pensamos en que es mejor cambiar o cambiamos solo unas partecitas y ya está funcionando bien, ¿sí? Y no que entonces al 19 de agosto, porque en esto sí debemos ser muy claros, y es que la última fecha es el 20 de agosto, no hay excepciones, ¿sí? Entonces al 19 de agosto usted me diga, no, profe, yo había planteado esto, pero no, lo intenté y no funcionó. Ah, listo, no le funcionó. Envíeme las evidencias en las que me muestre que efectivamente no funcionó, que usted captó ese momento, sí, que no se dieron las cosas, el material que usted utilizó no le sirvió y no alcanzó entonces en ese sentido a volver a hacer otro prototipo o a modificar el que ya estaba planteado. En esto sí les pedimos por favor que sean muy responsables en este sentido
porque esto hace parte de un proceso, ¿sí? Y eso es como un bebé, ¿sí? El bebé después de que nace, entonces él ya viene con el chip de llorar y aprende poco a poco a estabilizar su sueño, a estabilizar otras cosas, y cuando empieza su proceso de locomoción o de movimiento, el bebé no comienza a caminar sin antes aprender a moverse, ¿sí? O a girar. Luego entonces aprende a sentarse, ¿sí? No va a arrancar a correr sin antes haber aprendido a gatear o a caminar. Entonces todo es un proceso. Así vamos nosotros a través del prototipado, ¿sí? Es un proceso de formación que no solo va en la práctica, sino también a nivel mental. Y más adelante nos va a permitir a nosotros no solo proyectarnos a nivel de materiales físicos, sino también nos va a permitir proyectarnos en la vida, ¿sí? Cuando yo tengo una idea en mente, bien sea de proyección a nivel de estudios para los que lo tengan, o los que tienen dentro de su proyecto de vida proyectarse a nivel de negocios, yo tengo la idea, comienzo a buscar los materiales que necesito, pero yo no voy de una vez a conseguirme las cabezas de ganado si no conozco absolutamente nada sobre ellas, ¿sí? Porque si no sé nada de ellas es porque posiblemente económicamente tengo la posibilidad de pagar a alguien que sí sepa y que tenga la posibilidad de administrar el dinero que yo estoy colocando, ¿sí? O sea, si mi proyecto es ese, contratar para que me hagan, pues ese será mi proyecto. Pero si mi proyecto es crecer ampliamente en mi negocio, yo tengo que saber primero cuáles son las mejores cabezas de ganado que puedo adquirir, en dónde se encuentran los mejores precios, cuál es el alimento adecuado, en qué épocas en qué etapas yo puedo establecer que se dé una mejor reproducción en ellos, ¿sí? O sea, tengo que ir paso a paso. Y posteriormente entonces yo comienzo ya a producir, yo comienzo a vender cabezas de ganado, comienzo a guardar los dineros, comienzo a hacer todo ese aspecto contable y demás, pero todo requiere de un paso a paso en la vida y en esta guía en particular. Entonces lo que nosotros proponemos es que a partir de estas actividades que nosotros en este momento les estamos planteando, estemos también fortaleciendo esos proyectos de vida y esas formas de pensamiento que más adelante a ustedes les permitan defenderse en la vida, desenvolvernos en la vida. Para ninguna persona va a ser fácil porque la vida no es fácil, pero no es una vida de la cual yo tenga que decir, no voy a poder. Por el contrario, ¿sí? Si yo organizo mis procesos y mis propósitos, va a ser un poco más fácil, porque mi cerebro va a comenzar a actuar de esa manera. Surge la idea, comienzo a diseñar mentalmente, ¿sí? O lo plasmo. Algunas personas escriben sus ideas, así no hagan el dibujo, lo escriben, lo tienen allí presente. Y a partir de allí entonces comienzan a luchar, lo que nosotros decimos luchar. Es que llevo tantos años luchando por eso, pero si usted comienza a mirar años atrás, se puede dar cuenta que la lucha no es de momento, ¿sí? Quizás en un instante usted recibe los beneficios de esas luchas y de esos propósitos que usted tenía, pero en realidad esas luchas vienen paso a paso, hasta que lo logra, ¿sí? O sea, nuestro prototipo de joven graduado, quizás el que traíamos en sextico, ¿sí? Cuando todos estaban chiques, cuando todavía no se habían definido sus identidades y demás, cuando no sabían si iban a estar en el colegio Alfonso Pavón Pavón o en otro, se iban a trasladar de lugar, cuando ni siquiera sabíamos estas coyunturas de la pandemia. Son prototipos. Son proyectos, son ideas, y posiblemente ustedes que están ahora casi aquí para graduarse y para salir allá, a ese espacio que ya no es el colegio, en donde te van a decir qué hay que hacer y por qué hay que hacerlo, ¿sí? En donde te decían, esto sí lo puede hacer, esto no lo puede hacer, esto sí lo puede hacer, esto no lo puede hacer. No, ahora es cada uno de ustedes el que se abre camino a esa vida que les presenta el entorno. ¿Listo? Pues quiero que también lo veamos por ese lado, porque estamos fortaleciendo procesos de pensamiento, pero también estamos fortaleciéndolos a ustedes como personas.
¿sí? Esos son uno de los ideales fundamentales de nosotros en trabajar con ustedes, y eso es lo que se deben llevar más allá. ¿Listo? Entonces es importante en este proceso de evaluación la responsabilidad, como ya lo dije, y luego viene la presentación de ese diseño, ¿sí? Entonces el diseñador lo que hace es presentar. Entonces aquí viene la parte en la que yo les decía, usted me presenta un prototipo, un bosquejo inicial, profe, era esto lo que yo proponía, ¿sí? Y este es el prototipo ya materializado, funciona así, o no me funcionó por esta y esta razón, ¿sí? Pero esto fue lo que yo hice. Es eso. Es permitirnos a nosotros pensar, crear, diseñar, desarrollar y probar. ¿Listo? Entonces, mucho ánimo. Vamos a continuar entonces aquí, en donde viene la actividad, ¿vale? Dice, queremos que diseñes un prototipo con la gran creatividad que te caracteriza, haciendo uso de los pasos y objetivos planteados en esta guía, usando materiales e instrumentos que se encuentren a tu alcance y que te permitan solucionar posibles inconvenientes con bajo costo. La idea es que pienses en un prototipo que enriquezca tu proyecto de investigación en el área técnica o que pueda explicar tus propuestas a partir de él. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente lo que he venido explicando a lo largo de la guía. Acá hay unos aspectos importantes. Entonces, recuerda tener presente los siguientes aspectos. El tiempo estimado para el desarrollo de tu prototipo será aquí estaba 12 de abril a 11 de junio. Estas fechas ya no van, porque viene en el comunicado que se dio antes de que salieran a vacaciones y, pues, por supuesto, teniendo en cuenta el tiempo que se nos desgregaron un poco las fechas por cuestión del paro. Entonces, el tiempo que se destinó es del 6 de julio al 20 de agosto. ¿Listo? Estos son los tiempos correctos. No lo quería decir. Estos son los tiempos correctos que hemos destinado para el desarrollo de su prototipo. ¿Listo? De su guía. Entonces, las guías tienen esa fecha porque ellas fueron impresas desde tiempo antes. ¿Listo? Entonces, es decir, durante el transcurso del segundo periodo académico. Durante este tiempo puedes plantear preguntas e inquietudes a los docentes e incluso entregar las evidencias de tu proceso a los docentes. Quiere decir que si en esta semana que viene o este fin de semana su idea ocurre y usted se da cuenta y le consulta a sus papás y resulta que en la casa tienen las poleas, tienen tubos PVC, tienen algunas cajas plásticas, bueno, se me ocurre en este momento así. Entonces usted dice, ay, sí puede ser por ese lado. Hace el dibujo, lo deja bien bonito y entonces el lunes usted dice, profe, acá está mi prototipo. Quiere decir que usted ya ha avanzado en prácticamente el 40% de esa guía, ¿sí? Porque ya tiene una idea. Con la idea yo ya puedo comenzar a ejecutar y yo ya puedo comenzar a desarrollar lo que se propone. ¿Listo? Debes tener presente que el diseño, elaboración y presentación de este prototipo tiene un peso porcentual del 50% en las asignaturas del campo científico-tecnológico. Por lo tanto, requiere de tu responsabilidad y compromiso. Las guías durante este segundo periodo fueron un poco más cortas en nuestro campo científico, básicamente porque queríamos que ustedes también tomaran tiempo para desarrollar lo que estaba relacionado con la guía de la ciencia. El prototipo debe responder a las necesidades ambientales del contexto, debe estar relacionado con tu proyecto de investigación y debe tener un enfoque científico en lo que respecta a tecnología, física o química. Si por alguna razón usted tiene dudas y usted cree que su prototipo está únicamente vinculado a aspectos de tecnología, pregúntenos y nosotros de alguna manera lo vamos a asesorar y le vamos a decir a nivel de física puede estar relacionado con las palancas, movimiento de esto y demás. A nivel de química puede estar desde este aspecto para que cuando usted desarrolle el último punto, que es el del video, tenga claro de qué es lo que va a hablar. ¿Listo? Así como registro de costos de material y de elaboración. Para ello deberá seguir la guía paso a paso y diligenciar los espacios propuestos para ello. No necesita imprimir aparte, no necesita generar más gastos en este sentido, usted puede resolverlo aquí.
¿sí? Solo en el caso del diseño inicial o del bosquejo inicial, entonces tendrá que hacerlo en una hoja aparte. Entonces va el nombre del estudiante, el título, el nombre que usted le va a dar a ese prototipo, los objetivos que anteriormente había dicho a qué hacen referencia, y aquí tengo unos ejemplos de cómo se inicia: definir, distinguir, registrar, identificar, plantear, fabricar, fortalecer. Hay muchos verbos que yo puedo conjugar y que me van a permitir desarrollar o crear un objetivo acorde a los propósitos. ¿Listo? ¿Qué tipo de prototipo vas a presentar? Entonces, en este caso, todos van a tener que estar en primera medida como bosquejo o dibujo. Algunos llegarán, acá les muestro, a este nivel, maquetas, ay, se me movió toda, maquetas y modelos volumétricos, que es el ideal que todos, y algunos quizás alcancemos a prototipos funcionales y tecnológicos. Entonces, de acuerdo a estos tipos, usted me va diciendo de qué es lo que está desarrollando y lo escribe aquí. Tipo de prototipo lo escribe aquí. ¿Qué función? ¿Para qué va a crear el prototipo? ¿Para qué le va a servir? ¿Y qué relación puede tener? 1, con su proyecto, y 2, cómo le puede servir entonces posteriormente a la comunidad. ¿Listo? Y los materiales que utilizó. Esa es la primera parte. ¿Listo? La segunda, entonces registremos los costos. El material que utilizó, qué cantidad, si tuvo costo o no. Si usted ya lo tenía en casa, entonces no le coloque costo. ¿Sí? Marque con una X que es sin costo. Si presentó costo, por favor, colóquelo. Sí, porque es bueno saber, en este caso, los prototipos. Obviamente, vuelvo y digo, hay que ser muy conscientes que no estamos promoviendo a que tenga costos muy altos, pero si, por ejemplo, está dentro de los rangos o las posibilidades de adquisición, pues colóquelo. Todos los proyectos deben tener ese presupuesto y deben tener en cuenta el costo que se invirtió y qué ganancia, ¿sí? Bien sea tangible o intangible, yo voy a obtener de ese proyecto o de ese diseño. Entonces, diseña tu boceto inicial, que es el que yo les estaba diciendo, que se hace a través de dibujo, o si usted tiene la posibilidad y se le facilita hacerlo a través del mouse en el programa Paint, que la mayoría de computadores lo tienen, hágalo, no importa. Eso sí, muy bien presentado. ¿Listo? Utiliza una página completa en caso de ser dibujo o a mano. En caso de hacerlo por medio tecnológico, deberás anexar el archivo a las evidencias que vas a presentar. ¿Listo? Cuarto, cuéntanos el proceso que llevaste a cabo para la elaboración de tu prototipo. En la parte que se solicita imagen, puedes anexar fotografías o realizar el dibujo correspondiente. Si requieres de más casillas para la descripción del proceso, puedes agregarlas. Si usted considera que sus pasos no fueron 4, sino fueron 6, usted puede agregar. En el caso, pues acá donde dice imagen, pues puede anexar la fotografía o el dibujo, o en este espacio usted coloca anexo video, porque fue de pronto la parte en la que fue pucha, el prototipo se le dañó. Entonces, chanfle, y ahora, entonces, anexo dibujo, ¿sí? Entonces, en la parte de la prueba, por ejemplo, o de puesta en práctica. Y aquí viene un proceso de evaluación de ese prototipo. No hay respuestas que vayan a ser buenas o malas. Queremos que en este aspecto sea lo más sincero posible del proceso, de cómo le pareció, de cómo vio su prototipo, qué le agradó, qué no, ¿sí? Y bueno, vamos al sexto. Excelente, lo has logrado. Por último, queremos que presentes al público tu prototipo. La idea es que por medio de un video nos permitas a todos conocer tu diseño. Para la presentación puedes guiarte por la actividad anterior desde el numeral 1 hasta el 5. Ese proceso te ayudará a exponer de manera organizada tu producto. Entonces, ¿a qué vamos? Que usted puede iniciar su presentación o su video diciendo: entonces, bueno, el prototipo que yo traigo aquí se llama tal y me sirve para tal cosa y pertenece a los prototipos de tipo tal. Los materiales que utilicé fueron estos, con un costo de tal. El diseño inicial fue este, se los presento, y los pasos y la metodología fueron los siguientes.
¿sí? Entonces describe el paso a paso que ha venido llevando aquí y luego cómo le fue en ese proceso de evaluación. ¿Cómo le fue? Tranquilamente, me fue muy bien, funcionó, lo puse en práctica, me ha servido, bueno. O por el contrario, tuve dificultades en tal sentido, me ocurrió esto y demás. ¿Listo? Y estos son pues los videos que están propuestos, los que puedan tener acceso a ellos. Voy a tratar ahorita de presentar algunos para que sepamos más o menos cómo podríamos aplicar. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo y ya los miramos. Este es el de cómo prototipar. No solo los niños construyen aquello que sus mentes imaginan. Seguro que alguna vez has realizado un prototipo sin ser consciente de ello. Un prototipo es una herramienta de validación y aprendizaje para poder entender de forma detallada cuáles serán las principales características de un producto o servicio. Realizar un prototipo consiste básicamente en convertir una idea o propuesta de emprendimiento en algo más concreto y material. Su objetivo es conocer qué funciona y qué no funciona desde el punto de vista de los futuros clientes, cuál podría ser su mercado potencial y qué recursos se van a necesitar para convertir la idea en una oferta real en el mercado. Piezas de un móvil. Patrón de un vestido. Maqueta de un coche. Boceto de una mesa. Diseño de una aplicación para el móvil. Un prototipo puede adquirir muchas formas. Vamos a ver algunos ejemplos. Las maquetas se utilizan principalmente cuando la propuesta consiste en un aparato o dispositivo con el que los usuarios deberán interactuar o que deberán manipular. Una maqueta puede ser muy simple y estar confeccionada con materiales tan sencillos como el cartón o la plastilina. El uso de imágenes o dibujos permite enseñar nuestra propuesta y hacerla más comprensible para los demás. Pueden ayudarnos a mostrar un producto o dispositivo de forma muy económica, cuando no sea posible realizar una maqueta. Son ideales para mostrar el aspecto de una nueva tienda o establecimiento. Un breve vídeo puede ser el prototipo perfecto para explicar nuestra propuesta cuando necesitamos mostrar un proceso en varias fases o cuando se requiere de una explicación de conceptos técnicos que se comprenden mucho mejor de forma visual. Otro recurso disponible en la realización de un prototipo es el teatro. Una representación puede ayudarnos a probar cómo funcionan determinados tipos de servicios que conllevan un proceso, como por ejemplo un nuevo sistema de recepción de clientes o de atención al público. El nivel de complejidad y sofisticación de los prototipos lo marcan las necesidades de cada propuesta y el tiempo que tenemos para hacerlos. Sea cual sea vuestra elección, es importante tener en cuenta que el prototipo tiene que mostrar el valor de vuestra idea o propuesta antes de convertirla en un producto o servicio real. Para empezar a diseñar un prototipo, os recomendamos trabajar con la siguiente tabla. Esta ficha os ayudará a diseñar el preprototipo, el primero y el que os permitirá definir cómo debería ser el modelo definitivo. Al construirlo os enfrentaréis a muchos aspectos técnicos desconocidos, pero necesarios. Que no cunda el pánico. Ordenar todos los problemas y preguntas os permitirá identificar lo que necesitáis saber y a partir de aquí diseñar una estrategia para adquirir el conocimiento experto que permita resolver todas vuestras incógnitas. Prototipar es validar y aprender. El prototipo es una herramienta muy potente. Cuanto más trabajado esté, mejor podréis abordar futuras estrategias de comunicación. Ha llegado el momento de intentarlo. Se corresponde a otra explicación a grandes rasgos de cómo se hace el prototipado y pues está relacionado básicamente con lo que yo les decía. Ahorita entonces voy a mostrar algunos modelos o creaciones de prototipos. Este corresponde al prototipo de un invernadero automatizado. Vamos entonces a mirar. Aquí está el bosquejo inicial. Por supuesto, está creado a gran escala, ¿no?
Ay, lo pasé mucho, perdón. Acá están ya ellos construyendo la maqueta. Sí, en este caso ellos no necesariamente hicieron el invernadero en tamaño real, lo hicieron en forma de maqueta, pero generando el prototipado de cómo funcionaría si estuviera a gran escala. Mírenlo. Por supuesto, esto es apenas una guía de cómo podría ser o cómo podremos quizás estimular esa creatividad. ¿Listo? Este corresponde a una automatización de embotelladoras, un prototipo un poco más desarrollado a nivel tecnológico y por supuesto sus costos a nivel económico pues son mayores. Que ya habla de una automatización, ¿listo? Este es para tapar las botellas. Estos son los enlaces que ustedes encuentran dentro de la guía, si quizás tienen posibilidad de acceder a ellos. Son mecanismos automáticos, mecanismos relacionados con electricidad y electrónica. Bueno, voy a pasar un poquito más adelante para que lo miremos. Aquí lo vemos funcionando. Toma el vaso plástico. Ven que allí falló un poco. Entonces, la idea es mirar cuáles son los fallos y cuáles son las posibles adecuaciones que se le van a hacer. Aquí sí continuó, ¿sí se dan cuenta? Y es de eso se trata, de eso se trata. Bueno. Este es un sistema hidropónico con tubos PVC. Bueno, acá nos van explicando cómo se debe hacer, cuál es el proceso. Ellos no nos muestran un prototipo inicial, un bosquejo inicial, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que en ese caso nosotros sí debemos presentar. Acá. Sí, los registros que se hacen, ellos sí lo hicieron de manera real, sí, lo pusieron en práctica, entonces ya ustedes tomarán en ese sentido la decisión, ¿listo?
Este es un mezclador de abono que en ocasiones, pues, cuando nosotros estamos haciendo nuestro abono orgánico, presentamos dificultades para poder mezclar bien, así sea un cultivo, un abono orgánico pequeño, con recipientes pequeños, siempre es algo molesto y tedioso mezclar. Pero pues para esto pues se requieren de materiales particulares, equipo de soldadura y demás que faciliten. ¿Listo? Son propuestas, no quiere decir que ustedes deban hacerlo, como está allí o que no hayan más opciones, no, solo estamos generando, vuelvo y digo, esas ideas, esos puntos de partida para que cada uno de ustedes pueda comenzar a activar ese chip de creatividad. Listo, esto es un motor, bueno. Lavador de autos a presión, esto es como una hidrolavadora, cómo se genera. Listo. Acá. Acá, entonces ya está ejerciendo presión. ¿Listo? Este es otro ejemplo. Este es el de la compostera casera, giratoria. Y cómo se hace el paso a paso, similar al que estábamos viendo. Sí, pero ellos utilizan otros implementos y nos están explicando paso a paso de cómo sería. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta de esta compostera. Bueno, este está relacionado a programas de modelación en 3D, pero pues vuelvo y digo, estos dependen de los accesos que nosotros tengamos a servicios tecnológicos como el internet y algunos software para nuestros computadores. ¿Listo? Sin embargo, el link quise compartirlo porque es posible que alguno de ustedes quiera guiarse por ese lado. Y esta corresponde a las estufas de leña que están libres de humo. Los materiales, los materiales que se utilizan, perdón por los comerciales, los materiales que se utilizan, cómo se hace y qué funcionalidad tendrían, ¿no? En la explicación del video están todos los datos. Listo. Entonces no olviden pues echarle ojito a los links, listo, que están compartidos allí. No es más en este momento. Yo les agradezco mucho la atención, cualquier cosa estamos pendientes, no duden en escribirnos, en comunicarse con nosotros y bienvenidos nuevamente. Un abrazo para todos.